Bienvenidos a la comparativa entre la RTX 5070 Ti y la 4070 Ti Super, modelo de 2 ventiladores contra uno de 3, modelo Asus, modelo MSI. Las hemos probado y os vamos a enseñar el resultado. Pero quiero que me pongas ya por comentarios tu apuesta. ¿Cuál de las dos merecerá la pena? Voy poniendo en pantalla el cuadro de las especificaciones técnicas que muestro en el blog para que bichéis un poquito, ¿vale? De forma breve, voy a decir que tenemos dos arquitecturas diferenciadas, Blackwell, Ada Lovelace, ¿vale? Cantidad de shaders muy similar también. La 4070 Ti Super tiene más frecuencia en el chip, mientras que la 5070 Ti opera a menor frecuencia, ¿vale? Esto luego veremos si hay impacto en esto. Arquitectura Blackwell, memoria GDDR7 para la RTX 5070 Ti, 16 GB GDDR6X para la 4070 Ti Super. Las RTX 50 son compatibles con Multi-Frame Generation, mientras que las RTX 40 son compatibles con DLSS 3 y Frame Generation. Como es una obviedad, las RTX 50 pueden usar DLSS 3, pero las otras no pueden usar DLSS 4. Configuración de VRAM, dispara el ancho de banda gracias a GDDR7 en el caso de la RTX 5070 Ti, ya que los módulos operan a 28 gigabits por segundo, para quien no lo sepa. También vemos que se usa PCI Express 5.0 por 16 en las RTX 50, pero el impacto de rendimiento va a ser pequeño, porque PCI Express, bueno, de 4.0 a 5.0 por 16 tampoco es una locura. Consumo 15 vatios más para la 5070 Ti del TGP, ¿vale? Exige la misma fuente de alimentación, pero deciros que la 4070 Ti Super es mucho más pequeña que esta 5070 Ti de MSI que probamos, y solo tenéis que ver la longitud y el grosor de los slots, ¿vale? Solo deciros que banco de pruebas. Aquí lo de siempre, ¿vale? De hecho, en este banco de pruebas no usábamos la fuente que acabamos de meter de 1000 vatios, sino que usábamos la RM850E de Corsair, que es muy buena fuente, 850 vatios, que en este caso no va a haber problema, ¿vale? Sí que quiero deciros que en el caso de la 5070 Ti la hemos probado con una MSI Vanguard de 3 ventiladores, bastante grandecita, gruesa, pesa, ¿vale? De hecho, os dejo aquí la review de la RTX 5070 Ti, que la tenéis en el canal. Y en el caso de la 4070 Ti Super utilizamos una Asus Dual de 2 ventiladores. ¿Por qué? Pues porque el stock voló, ya que ya sabéis que Nvidia descataloga la generación anterior cuando saca la nueva, ¿no? Y nos quedó esta Asus Dual para poder jugar un poquito con ella, porque la verdad que voló el stock de la 4070 Ti Super, las cosas como son. De hecho, ya no la tenemos, esa GPU, así que la tendremos que quitar de las reviews en adelante, ¿vale? Y bueno, hasta aquí puedo decir, vamos a ver los benchmark, porque hay que dar comienzo a esta comparativa. Pues de forma muy escueta, Firestrike. Vemos casi 5000 puntos para la RTX 5070 Ti, poquísima broma, fuerte. En Extreme la diferencia sube a 6000 puntos, lo que es una diferencia notable en este test concreto, en este escenario. Sí que es verdad que en Ultra baja la diferencia de 3530 puntos a favor de la 5070 Ti, quedando claro cuál es la ganadora, Time Spy, vemos menos diferencia, superando los 2400 puntos por poquito. Como viene siendo la tendencia, en Ultra baja bastante la diferencia entre ambas. Esto es algo típico de Time Spy. En Port Royal, que es el test que usamos para medir el rendimiento sintético en Ray Tracing, vemos una RTX 5070 Ti con mucha superioridad frente a la 4070 Ti Super. Y terminando con Blender, es el test de renderizado 3D que siempre utilizamos en el modelo Youngshop, y es que cuanto más puntos mejor, y la RTX 5070 Ti se muestra mucho más interesante aquí. Vamos a lo que nos interesa, que son los videojuegos, a ver qué ofrece cada uno en nativo, con rescalado DLSS, y ojito porque en el rescalado tenéis que prestar mucha atención, porque habrá un baile de DLSS 3, DLSS 4 y en algunos DLSS 3 en las dos tarjetas gráficas. Vamos para allá. Escenario clave por el que muchos venís a esta comparativa. Hemos probado los siguientes juegos con los máximos ajustes gráficos, Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Marvel Rivals, Hogwarts Legacy, Dragon Age Wayward, Starfield y Black Myth Wukong. Bueno, vamos a ver qué ocurre en nativo.
Arrancamos con un Cyberpunk 2077 en el que la 5070 Ti no da tregua a su antecesora, aunque en 4K ninguna es potable, ¿eh? Vamos a ver cómo son. Marvel Rivals da poco FPS de diferencia en 2K, solo 9. La distancia se reduce incluso más en 4K, opinando lo mismo que antes, menos de 60 frames por segundo, ¿eh? Alan Wake 2, a ver qué hay aquí. Es muy exigente, aunque sí da ventaja a la GPU más nueva, viendo 11 FPS en QHD y menos de 10 en 4K. Hogwarts Legacy sí que es verdad que ofrece mucha diferencia de FPS en las tres resoluciones, visto lo visto, ¿no? La RTX 5070 Ti gana en este juego con muchísima soltura. En Dragon Age me da las mismas vibras, aunque la diferencia es estrecha y no es tan grande como venimos viendo, ¿eh? Ya veis, aquí en el gráfico. Eso sí, en Starfield vemos serios problemas para la RTX 5070 Ti, ya que las diferencias en 2K solo reportan 5 FPS más para este modelo, mientras que en 4K sí que se amplían a 7 frames por segundo. Vamos a terminar con Black Myth y vemos diferencias reducidas entre la 4070 Ti Super y la 5070 Ti. Esto es lo que podéis esperar. Toca activar el rescalado, que considero que en nativo no es tan interesante, sobre todo en 1080p. Vamos a centrarnos en las resoluciones objetivo, que en estas dos GPU son 2K y ligeramente 4K. El 4K hay que valorarlo porque ya vemos cierto rendimiento potable de la 5070 Ti, superando a una 3080 fácil y 3080 Ti sin problema. E incluso una 4080 la pones en un aprieto, ¿eh? Con esta 5070 Ti en 4K. Cuidado. Vamos a ver el rescalado. A ver si los resultados mejoran con el DLSS, ¿vale? Lo activamos en equilibrado y compartimos esta imagen para que veáis las configuraciones usadas en los videojuegos, ¿vale? Porque es un maldito lío, lo tengo que decir así. Nos ha costado incluso afinar. Seguramente ahora mismo, cuando veas el vídeo, haya mejor soporte de DLSS 4, pero en ese momento utilizamos el preset por 4 en los juegos disponibles, ¿vale? Se probaron las mejores opciones y bueno, los juegos probados son los mismos, ¿vale? Que antes. Vamos a ver qué resultados. Pues en Cyberpunk son difíciles de ver, pero son reales. Más del doble de FPS en 2K y 4K que una 4070 Ti Super. A esto le llamo yo progreso, ¿eh? Sin embargo, en Marvel Rivals vemos aumentados los FPS, pero no hay esa diferencia gigante que hemos visto en Cyberpunk. Pasamos a Alan Wake 2 y, oye, de jugar a poco más de 100 FPS en 2K a jugar por encima de 200, igual que en 4K. Nos vamos a casi el doble de frames, bueno, una locura, ¿eh? Volvemos a ver las diferencias entre DLSS 3 y DLSS 4 en Hogwarts Legacy, casi el doble de FPS en 2K y más del doble en 4K que una RTX 4070 Ti Super, ¿eh? Estamos hablando de una GPU que costaba casi 900 euros de salida, ¿eh? No es ninguna tontería. Dragon Age sí que se ajusta más, unos FPS no habiendo tanta diferencia entre ambas. Oye, aquí respira un poco la 4070. Finalizamos con Black Myth, donde ambas cosechan por resultados ajustados. Eso sí, en 2K tenemos 18 frames por segundo más que se notan, ¿eh? Vamos a activar el Ray Tracing a ver qué ha cambiado. Pues entramos al Ray Tracing con 5 jueguitos. Primero medimos en nativo, sin DLSS por medio, ¿eh? Por supuesto, RT Ultra en todos los juegos y configuración máxima. ¿Qué juegos hemos probado? Cyberpunk, Alan Wake, Hogwarts Legacy, Dragon Age y Black Myth. Venga, a ver qué se cuece aquí. Nativo, ¿eh? Preparaos. Pues a ver, siempre es bajo el rendimiento en Ray Tracing y de ahí que veamos malos resultados en Cyberpunk. Mejor en la 5070 Ti, pero bueno, es que ya veis qué tasas. Alan Wake 2 sí que es verdad que da más FPS a la 5070 Ti, pero pocos a cambio, ¿eh? O sea, tampoco penséis que es una locura. Dragon Age. Sí que vemos casi 10 FPS más en 2K, pero poca diferencia en 4K entre ambas. Luego terminamos con Black Myth y diferencias de 5 FPS en 2K, unos 3 en 4K. Bueno, poco rendimiento adicional vemos que saca, ¿eh? Toca activar DLSS, que yo creo que este es el mejor escenario para activarlo y es el que más ha impulsado Nvidia año tras año. Oye, DLSS en Ray Tracing, ¡pum! Salto de rendimiento brutal. A ver si es verdad, venga, vamos a activarlo.
Pues aquí activamos DLSS 3 equilibrado con Frame Generation en la RTX 4070 Ti Super y DLSS 4 equilibrado por 4 con Multi-Frame Generation en la 5070 Ti. Solo se usa DLSS 3 en el caso de Black Myth, ¿vale? En las dos. Venga, Cyberpunk, pasamos de jugarlo a 60 frames por segundo a sobrepasar los 100 FPS en 2K. Victorias consolidadas de esta RTX 5070 Ti, Cuidado. Alan Wake 2, pues igual, rozando más del doble de FPS en 2K y en 4K. A mí me parece una locura. Eso sí, no será posible jugarlo a 100 FPS estables en QHD, muy exigente este juego. Pues en Hogwarts nada cambia. Rendimiento bárbaro a favor de la 5070 Ti, pero sin llegar a 100 FPS en 1440p. Esa es la realidad. En Dragon Age, pues no da tanta ventaja a la GPU Blackwell, pero ninguna llega a los 144 FPS estables en 1440p. Y ya terminando con Black Myth. No da muchos FPS de ventaja, notándose que ambas usan DLSS 3. ¿Podemos confirmar ya que DLSS 4 es el verdadero game changer? O sea, no hemos visto gran cosa en nativo, pero cuando ha entrado en juego, la comparativa se la ha llevado la RTX 5070 Ti de calle, pero de calle. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre en los promedios y luego consumos y temperaturas para ya terminar con las conclusiones. Promedios totalmente diferenciados en 1080p, firmar 100 FPS más con rescalado 1080p a favor de la 5070 Ti es una locura. Pero ojo en 2K, la cosa se aprieta más, aunque seguimos teniendo más en nativo y en rescalado para la RTX 5070 Ti. Y terminando en 4K, pues para sobrepasar los 100 FPS deberemos elegir una 5070 Ti, esa es la realidad. Siendo 2K y 4K el objetivo, en nativo no hay mucha diferencia, 12 y 8 FPS a favor de la 5070 Ti. Con el Ray Tracing, ¿qué pasa? Pues diferencias no tan grandes en 1080p, aunque con DLSS de por medio es una locura el cambio que se produce entre ambas tarjetas gráficas. Dentro de la resolución objetivo, firmaremos 149 FPS estables en 2K, mientras que la 4070 Ti Super no llega a 100. ¿Y qué ocurre en 4K? Pues ninguna llega a los 100, a pesar de que la RTX 5070 Ti firma 30 FPS más. Locura, Cuando entra DLSS 4 es bárbaro lo que ocurre. Yo creo que el gran cambio generacional es DLSS 4. Así que bueno, eso es lo que puedo decir. Vamos a ver el consumo de las temperaturas. Llegamos al consumo y en reposo vemos datos similares. Sin embargo, en carga vemos una RTX 5070 Ti que consume más, ha clavado 20 vatios más, Este consumo es el individual de cada GPU, medido por OCCT, ¿vale? Pasando a las temperaturas, bueno, pues lo previsto. 2 contra 3 ventiladores. Igualmente yo recomiendo ver la review de la RTX 5070 Ti porque es mucho más fresca que las demás GPUs que hemos probado, Puede que la 4070 Ti se ponga en 65 grados sin problema en 3 ventiladores, Para que lo sepan. Por mi parte, yo creo que lo previsto, o sea, si nos vamos a la ficha técnica era lo previsto, casi nunca es lo previsto, pero bueno, esta vez sí. Así que muy buenos datos para la RTX 5070 Ti y comentadme abajo vosotros qué opináis, porque a mí me parecen muy buenos números. Comparativa luchada entre la RTX 5070 Ti versus la 4070 Ti Super. Viendo que Nvidia pues se ha centrado en mejorar el DLSS 4 más que el renderizado nativo. Lo más interesante aquí es comparar el 2K contra el 4K porque es la resolución objetivo, yo creo, en estas dos GPUs. En 2K, pues nos vamos a 70 FPS promedio más en la RTX 5070 Ti Super si activamos DLSS 4x4. En 4K unos 44. Pero en Ray Tracing los números bajan un poquito, aunque siguen siendo muy buenos. 56 en 2K y 31 en 4K. Las grandes diferencias las vemos en 1080p. Y eso que hemos usado el mismo Ryzen 7 9800X3D en ambas pruebas, que no ha habido un cambio ahí. Como consecuencia, pues la 5070 Ti puede ser más potente que la 4080 Super con DLSS activado, sin ningún tipo de duda. Y eso que probamos DLSS en equilibrado. Si usáramos Performance, el preset Performance, la diferencia, vamos, volaría, no sé. Pero yo dije, oye, hay que probar en equilibrado porque la experiencia gaming es más pobre si activamos el Performance.
Y creo que somos más realistas, ¿vale? Con las diferencias de FPS. En el consumo, pues sí que hemos visto que es superior, pero nada, 20 vatios más. No necesitas una fuente de 850 vatios. Ya he explicado las grandes diferencias de temperaturas que hemos visto y es causada porque la 4070 Ti Super venía con dos ventiladores porque era una Asus Dual. Oye, y muy buena GPU para que la tenga. Ahora bien, ¿cuál comprar? Pues a ver, Nvidia ha ido descatalogando la RTX 4070 Ti Super, pero la podías encontrar por unos 900 euros, ¿vale? Desde. En cambio, la 5070 Ti de momento está por unos 1050 euros desde, lo que supone una subida de 150 euros más. ¿Con cuál me quedo? Yo creo que fácil, en mi opinión, aunque cueste más y todo el rollo. La RTX 5070 Ti no es que sea mejor que la 4070 Ti Super, sino que es mejor que una 4080 Super, ¿vale? O sea que es que vale ese dinero, sí y tal. Yo creo que el naming a ti te rompe un poco la cabeza y dices, no, pero es que es una 5070 ya, pero es que la 5070 tiene un rendimiento muy tocho. Yo tengo la esperanza de que baje, de los 1000 euros. Que se quede por los 950 desde. Hablo siempre desde. Porque obviamente pues la MSI Vanguard esta que probamos costaba mucho más de 1100 euros. Es así, porque es un modelo de alta gama, premium, lo típico. Entonces, bueno, pues ahí dejo mi veredicto. Para mí, el RTX 5070 Ti es mejor. Comentadme vosotros cuál es mejor para vosotros, ¿vale? Pues con total sinceridad, siempre os leo e intento contestar a todos. Pero bueno, esto ha sido todo en esta comparativa. Mi nombre es Ángel, encantado de ayudaros e intentar ayudaros con estos datos, con estas comparativas, etcétera. Y nos vemos en otro vídeo. Chao, 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 chao.